Capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Hoy vamos a ver un tema muy bonito. Y a veces le conocemos y a veces no le conocemos. Muchas veces le conocemos y muchas veces no le conocemos. Amén. El tema para hoy es: ¿quién es y qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuántos conocemos al Espíritu Santo? Amén. Amén. Lo conocemos. Sabemos quién es el Espíritu Santo. ¿Qué hace en nosotros? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura? Dice, nos enseña, dice la hermana, y es cierto, nos enseña, nos guía, nos instruye, nos consuela. Hay tantas cosas que hace el Espíritu Santo y no nos damos cuenta. Y dice la Escritura en San Juan, ¿qué les dije? 4:16, dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en Él, permanece en Dios y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído. Primera de Juan 1:16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Perdón? 4 dije. Sí, 4:16. 4:16, yo. Perdón. Si estoy leyendo 4:16, dije otra cita. Perdón, hermano. 4:16. Entonces vemos aquí el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, nosotros muchas veces lo diferenciamos así: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decimos, es la tercera persona de la Trinidad. En realidad puede ser la tercera, puede ser la segunda, puede ser la primera. Es la esencia de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dije, lo vemos, muchas veces lo conocemos como la tercera, no porque sea el número 3, sino porque siempre lo hemos nombrado así. Dios es uno, no hay 3 dioses, Dios es uno. Es como usted y yo somos uno. Usted tiene un alma, tiene un espíritu en un cuerpo, y usted es una persona. Algunas veces he dicho, si yo pudiera y tuviera el poder como lo tiene Dios, pusiera mi espíritu aquí, mi alma aquí, pero no lo puedo hacer. Dios sí lo puede, Dios sí puede Él poner su espíritu y nos lo manda a nosotros. Porque Dios es espíritu, porque Dios es espíritu. Es un personaje que no tiene carne, que no tiene huesos. A menudo le nombramos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Consolador. ¿Y quién es en realidad el Espíritu Santo? Lo acabamos de leer. El Espíritu Santo es el amor del Padre y el amor del Hijo, y es la unidad del Padre y es la unidad del Hijo. Por eso dice la palabra de Dios: Dios es amor. Dios es amor. Y dice la Escritura: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice, Dios es amor. Dios es amor. Por eso, dice la Escritura, algunas veces cuando hay temor en nosotros, ¿por qué hay temor? Porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, tenemos miedo. Pero cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, no hay ningún temor, porque el amor que es Dios echa fuera el temor. El amor, mire, el amor, cuando nosotros estamos llenos de algo, no entra nada. Por ejemplo, una botella con agua, usted la tiene llena. ¿De qué la puede llenar si está llena? Nada. Si usted está lleno de Dios, el diablo no tiene potestad sobre usted. Puede venir, es que mire la situación que está. En usted hay paz, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reina en sus corazones. Entonces el Espíritu Santo es el amor de Dios, el amor del Hijo. Dijo el Señor Jesucristo: yo no dejaré huérfanos, mandaré a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué hace? Nos ayuda, nos consuela, nos instruye, nos guía, nos protege, nos guarda, nos enseña. Hoy los trajo a cada uno de vosotros. ¿Quién les dijo que viniera? El Espíritu Santo. Le dijo, hoy toca al culto, vete al culto. No, hoy no quiero ir, dijo alguno, y no vino. Pero usted fue obediente al Espíritu Santo, fue obediente a la palabra de Dios. Mire qué dice Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Y dice la Escritura. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire, el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. No lo sabemos. Pero, ¿qué dice? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, y de igual manera, el Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hay veces que nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo ruega por usted. Y son ruegos, gemidos que somos nosotros incapaces de poder producirlo. Quizás nosotros los hombres no sabemos qué es un gemir. Las hermanas sí, las que han sido madres, saben qué es gemir. Gime, dice, y gime la hermana ahí cuando está teniendo sus hijos. Y de igual manera, el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Por eso el Espíritu Santo es descrito en la Biblia como el ayudador, el defensor, el que guía, el que intercede y da poder a los creyentes. Nos da poder para poder vencer. Nos da poder porque dice la Escritura que Dios no nos dio espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿De qué nos dio? De poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y dominio propio. Entonces usted puede hacerlo. Usted diga, no, es que yo no puedo. Sí lo puede. Porque el Señor no le dio un espíritu de cobardía. Yo no puedo. Los cobardes son los primeros que van al infierno. Se recuerda, dice Apocalipsis. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, todos ellos tendrán su parte en el lago de fuego. Nosotros podemos porque Dios nos da la fortaleza. Mire qué nos dice San Juan 16, 13. San Juan dice, vamos a ver varios versículos hoy. San Juan 16, 13 para que usted lo analice, los apunte. San Juan 16, 13. Mi Biblia no tiene 16, no aparece. Dice la Escritura, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. Mire, Él nos guía ahora a la verdad porque el Espíritu Santo ya está aquí con nosotros. El Espíritu Santo vive en vuestros corazones. Pero cuando venga el Consolador, 16:13 le digo, ¿verdad? Sí. Uy, que estoy leyendo yo así. Perdón, sí estoy bien. Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu, les decía, porque en ese tiempo todavía no estaba el Espíritu Santo en los creyentes, porque estaba Jesucristo aquí en la tierra, pero cuando Él se fue, vino el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuándo vino el Espíritu Santo sobre los creyentes? El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Y cuándo es? Casi en estos días. La Semana Santa fue hace sí, este domingo casi se celebra los 50 días de la semana. Pero eso ya lo venían celebrando los israelitas desde tiempo antes. Y el Señor Jesucristo le dio cumplimiento a todo. Miremos qué nos dice. Si estamos aquí. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad, porque no hablará
de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir, y nos hará saber todas las cosas que han de venir. ¿Cómo lo sabemos ahora? A través de la Escritura. Nosotros sabemos qué ha de venir, nosotros sabemos qué nos espera. Si nos portamos mal, sabemos qué nos espera. Si nos portamos bien, sabemos que nos espera la patria celestial. Si nos portamos mal, fatal, y vamos a medias tintas, como la iglesia de la Odisea, que digo, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por cuando digo que tú eres rico, y no, tú eres un miserable, desventurado, ciego y desnudo, dijo el Señor. Por tanto, arrepiéntete. Si no, tiene el castigo sobre ti. Miremos 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12. Él nos guía, nos ayuda. Recordemos que estamos viendo que nos ayuda. 1 Corintios 12, 7. Dice la Escritura 12, 7. Y para que la grandeza... Ay, perdón, estoy en segunda. 12, 7. Dice, pero cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para su provecho, desde 7 al 11. Porque a este le es dada el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mire, usted puede tener cualquier don que el Espíritu quiera, siempre y cuando usted se someta al Señor. Usted se somete al Señor, hace la voluntad del Señor, porque el Señor no va a venir sobre alguien que es injusto. Por eso su nombre realmente lo dice. ¿Cómo es? Espíritu Santo. De una vez su nombre lo dice, que Él es santo. Y por eso dice claramente la Escritura cuando dice sed santos, porque yo soy santo. Cada uno de nosotros tenemos que vivir en santidad. Por eso dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese aún todavía. Siga en ese proceso de santificación. No, yo soy santo. Entonces, no, sigamos en ese proceso de santificación todos los días viviendo en santidad. Desde la mañana hasta que se acuesta. Inclusive en sus sueños, pídele al Señor que sus sueños sean gratos, porque si no soñamos cosas que nada que ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué soñé? Yo le estaba contando a mi esposa y yo tuve un sueño pero yo era joven todavía, creo, adolescente. Estaba mi padre y mi madre. Mi padre ya 2 meses que falleció y estaba ahí, yo le vi, estaba preocupado por mí. Mi sueño, nada que ver. La realidad, pues, yo siempre digo, yo no creo en los sueños, y aparte que la Biblia misma dice que no creamos en los sueños. O sea que, pero nosotros aquí vemos que a la luz de la Biblia, Él da dones. A uno le da don dice, de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Usted va y ora y sana al enfermo. Yo quizá voy y oro y se duele y se muere el enfermo. Ha pasado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo oro, pongo las manos y se muere el enfermo. Entonces, pero es cuando no oramos con fe también, porque también el Señor nos prueba a ver qué tan buenos somos, tan fieles somos, tan honestos somos, tan sinceros somos delante del Señor. Dios, a través de su Espíritu Santo, habita en nosotros. 1 Corintios 3, 16, ahí en el 3, 16, 1 Corintios 3, 16. Dios habita en nosotros. Hemos visto que nos ayuda. Ahora vemos que Él vive en nosotros. 3, 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? Que somos templo de Dios. ¿Verdad que sí? Somos templo de Dios. Y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en nosotros. Por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Entristecemos al Espíritu Santo.
entristecemos. ¿Cómo es cuando usted está triste? Cuando se peleó con su novia, cuando era joven, ¿qué hacía? Oh, se acabó el mundo, me mato, ¿sí? No, la vida continúa. La vida continúa. Nosotros teníamos un dicho así, muy entre la juventud, pero otro día se los diré, hoy no se puede. ¿Cuál era el dicho que teníamos nosotros? Y dice, así que 17, estamos. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, dice. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire qué tremendo. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿y cómo destruimos el templo de Dios? Con nuestros actos. Así destruimos el templo de Dios. Usted es templo de Dios, yo soy templo de Dios. Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Por eso dice, ¿no sabéis que si sois templos de Dios y que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Es santo. Vuestro cuerpo tiene que ser santo. Por eso Él nos pide, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Él es santo. 1 Corintios 6, toma una hoja adelante, 6:16. 6:16. Leamos desde el 14 al 20 para que lo entendamos bien, pero vamos a quedarnos en el 6:16 y dice el 14. 1 Corintios 6:14, vamos a leer hasta el 20. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ninguna manera, dice. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mire, es tremendo. Yo me uno con una ramera y soy una carne con él. Me uno con el Espíritu Santo y soy uno con él. Por eso nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, hasta inclusive en la alimentación tenemos que cuidar, porque es templo del Espíritu Santo. Yo me atasco lo que quiero, y en otros países, en algunos países yo harto. ¿Cómo? No, es templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y dice, estamos leyendo en el 16, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Qué bonito. ¿Quién se ha unido al Señor? Amén. Un espíritu es con él. Un espíritu es con él. El que se une a una ramera, uno son los dos ya. El que se une al Señor, uno es con el Señor. Uno. El matrimonio ya no son dos, ahora son uno. No, pero es que ella se va por allá, pero son uno en espíritu. Por eso dice, lo que Dios unió no le separa el hombre. Aunque mi mujer se vaya a Corea, yo me voy para Canadá, estamos lejísimos, pero estamos unidos en amor, unidos. Por eso dice, hasta que la muerte los separe. Mi espíritu con el de mi mujer quedó como soldado. Cuando un soldador une dos metales y luego los lija y no se ve que quedó una. Aquí parece que no pasó nada, está tan nítido hecho el trabajo, que así los hace Dios. Entonces, hasta que mi espíritu, cuando yo doy mi último aliento aquí, mi espíritu se despega de mi cuerpo y se va al cielo. Entonces, en ese momento también se despega de mi mujer. Mi mujer queda libre. Mientras tanto, no puede estar libre. Puede estar en Japón y yo donde quiera, pero somos uno en el Señor. Y dice, así exactamente dice la Escritura. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
O ignoramos, dice, o ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué decía allá? ¿Qué decía en el versículo anterior que habíamos leído en Corintios? Somos del Señor. Somos, ahí lo decía claramente, que era el 3, 16, 17. Dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Y aquí lo vuelve otra vez a repetir. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios? Que no sois de vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, porque somos de Dios. Somos de Dios. Así que no demos lugar al diablo. El diablo le va a poner ahí, mira, un manjar. Aquí hay libertad. Dale, que esto, después de esto no hay otra. ¿Cómo que no hay otra? Está la eternidad. ¿Dónde la vamos a pasar? Pero es que así es el mundo. El mundo le ofrece a usted lo mejor. Mire qué le ofreció. Hasta el mismo diablo se le puso a Jesucristo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué sinvergüenza el diablo, ¿eh? La verdad que sí es. No teniendo nada, ofreciendo reinos. No son los reinos del mundo de hoy. Lo que hoy nos ofrece el mundo también. Hoy nos ofrece placer, nos ofrece drogas, alegría, pachangas, todo lo que quieran, parrandas, como se llame en cualquier país. Si nosotros le damos lugar al diablo, caemos ahí redonditos. Y es tan astuto el diablo que no nos damos cuenta cómo se mete. Si nosotros le damos un lugarcito, él mete, tira su lanza. Por eso dice: vestidos de toda la armadura de Dios, dice Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si yo me descuido un poquito aquí, me tira y me da, o aquí me da en el corazón, que es lo que el diablo va apuntando y me mata. Primera de Juan 3:24. Estamos avanzando porque el tiempo pasa rápido. Primera de Juan 3:24. Dice la Escritura: y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, el Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros, sabemos que permanecemos en Dios. Por eso dice la Escritura: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Mire, si usted guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Si no guardamos sus mandamientos, Dios no permanece en nosotros. Y estamos faltando a la palabra. Y recordemos que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. San Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Si permanecéis en mí, y el que guarda mis mandamientos, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanecemos en él por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo nos ayuda, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora veamos que el Espíritu Santo nos guía. San Juan 16, San Juan 16, 13 al 15. San Juan 16, 13 al 15. Dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Mire, Él nos guiará a toda la verdad. Hoy el Espíritu Santo está aquí guiándonos y nos hace conocer toda la verdad. Pero a veces nosotros, ¿por qué no conocemos la verdad? Porque no leemos la Escritura. Por eso es que no conocemos la verdad. Y como no le amamos a Dios, nos importa muchas cosas y no le ponemos la importancia. Por eso, cuando Jesucristo fue y predicó sobre la parábola del sembrador, ¿qué dijo? El sembrador salió a sembrar.
Parte cayó en el camino, parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. ¿Qué cayó en el camino? Es porque su corazón estaba duro. Recibió la palabra, sí, pero rebotó y no le puso importancia a la palabra, y vino el diablo y la robó. Otra los afanes de este mundo, otra las preocupaciones y pa. Pero aquel que en buena tierra, que es el corazón vuestro, que por eso es que hoy estáis aquí, porque la palabra de Dios quedó en nuestro corazón. Y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero Él, que es el Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos consuela, Él nos instruye, Él nos enseña, Él habita en nosotros, Él nos ayuda en todo. Mire San Juan 14, ahora, San Juan 14, 26, dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, mire, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. 14, 26. Oh, sí, 14, 26. Mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él nos enseñará, Él enviará y Él nos enseñará todas las cosas. Mire qué bonito. Él, el Padre, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Por eso, cuando nosotros leemos la Escritura y decimos: es que a mí no se me queda, es que yo no lo retengo, pídale sabiduría al Señor, dígale al Señor, y el Señor a través de su Espíritu Santo viene y está con usted y le explica la palabra y hace que, no se le va a quedar todo el capítulo, pero hace que lo esencial del capítulo se le quede. ¿Qué es? ¿Cuál es? Puede ser cualquier versículo, por ejemplo mire el versículo 24: el que no ama no guarda y el que no me ama no guarda mis palabras. Ya con eso ya se entonces, si yo no guardo las palabras, dice uno, entonces yo no le amo al Señor. No, entonces voy a tratar la manera de guardar la palabra del Señor. Y empezamos ahí, y empieza a trabajar el Espíritu Santo en nosotros, en nuestro favor, y nosotros vamos poniendo también de nuestro interés cuando sentimos ya la palabra de Cristo nos va guiando. Otro versículo, Romanos 8:14. Hoy tal vez quizá un poquito rápido, pero quiero compartir con ustedes esto. Romanos 8:14. Y dice la Escritura: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este versículo a mí me ha sacudido, honestamente me ha sacudido, porque dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y yo me preguntaba, entonces, algunas veces yo no he sido guiado quizá por el Espíritu de Dios, pero ahora quiero que el Espíritu Santo de Dios me guíe, porque yo he dicho que yo soy hijo de Él, yo le he recibido en mi corazón y ya estoy sellado con la palabra con el Espíritu Santo. Ya le pertenezco a Dios, ya pertenezco al reino de los cielos. Por fe pertenezco, porque he creído en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque he creído en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y porque dice San Juan 1:12: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo lo he hecho, pero este versículo aún todavía me llama la atención. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿por qué espíritu somos guiados nosotros? ¿Por qué espíritu es guiado usted en su diario vivir? ¿Cuál es el espíritu que le impulsa? ¿Cuál es el espíritu que le hace hacer estas cosas o no las hace? ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo de Dios que dice: eso no lo hagas, eso, ahí no te metas,
Ahí no. Y uno dice, pero no te metas. Y entonces hay algo que le está a usted hablando y diciendo, como que él dice, no. Piensa lo que vas a hacer. Piensa lo que vas a hacer, si no te va a ir mal. Si lo haces bajo tu cuenta y riesgo, y luego nos metemos nosotros y después nos va mal, y Señor, ayúdame. Y dice el Señor, bueno, y yo te lo dije, pero cuando no me hiciste caso, ahora me estás pidiendo que te ayude. ¿Quién te metió ahí? Solo. Entonces vemos estos versículos, entre otros, enfatizan que el Espíritu nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, además de ser una presencia en nuestro diario vivir que nos conforta y nos ayuda en nuestras debilidades. Otra del Espíritu Santo, nos santifica. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Amén. El Espíritu Santo nos santifica, ya hemos visto que nos guía, ya hemos visto que nos ayuda, que habita en nosotros y ahora nos santifica a nosotros. Mira el Espíritu Santo, dice, elegidos según la presencia de Dios en santificación. Pero si leemos del versículo 1 para que lo entendamos bien, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Mira, el Espíritu nos santifica con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Gracia y paz os sean multiplicados. El Espíritu Santo nos santifica cuando nosotros nos sometemos y nos sometemos y nos sometemos a Dios. El Espíritu Santo nos santifica. Tomémoslo muy en cuenta. Nos santifica con la sangre de Jesucristo. Como santificaban antes el templo, iba el sacerdote y rociaba con su dedo, rociaba la sangre de los machos cabríos y santificaba el templo. Y ahora igual el Espíritu Santo nos santifica para obedecer, por haber obedecido con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios que es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. Y todo nuestro ser y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo nuestro ser, mire, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo sean, ¿qué dice? Sean guardados, sea guardado irreprensible para cuando venga el Señor Jesucristo, sea intachable delante del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, mire qué maravilloso es el Señor Jesucristo, que Él no nos está tildando y dice, ajá, tú has cometido como nosotros tildamos, y tú me la vas a pagar. No, el Señor Jesucristo, por eso el Señor Jesucristo es tan lindo con nosotros, que Él no, delante de Él dice, si tú has venido a mí, yo te recibo y a ti no te echo fuera. Tú vienes así cargado, vienes todo sucio, ven conmigo, yo te voy a regalar vestiduras blancas, vestiduras celestiales, vestiduras espirituales. Ya esos tus pecados han sido borrados, olvídate, empecemos de nuevo, como le dijo Jesucristo a aquella persona que lo encontraron en el mismo acto del adulterio y le dijeron, mira, la ley de Moisés dice que hay que apedrarla. ¿Y qué dijo el Señor? El que está sin pecado, que tire la primera piedra. Y como todos habían pecado, entonces todos empezaron a salir. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué palabras lindas le dijo? Si fuera yo una pecaminosa, arrepiento. Ahí está, mira. Yo no te condeno, dice, vete y no peques más. Vete y no peques. No, que tú eres ahí de mira que tú eres de lo peor. No, el Señor Jesucristo con amor, ni yo te condeno. Dice, esas palabras del Señor Jesucristo
entran a lo más profundo del corazón de uno. Ni yo te condeno, dice el Señor Jesucristo. Vete y no peques más. Eso nos dice a nosotros hoy. Nosotros hemos pecado, pero vamos al Señor y Él nos dice, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Solo eso. Ahora sigues pecando por tu cuenta de riesgo. Entonces le dice, ¿se recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo, le encontró a aquel hombre en el templo que lo había curado? No peques más para que no te vengan cosas peores. ¿Cuál era la cosa peor que le podía haber venido? Le vendría si le pecaba. El infierno. Él estaba ahí enfermo y Él le sanó, y entonces ha sanado. Dijo, qué bien que estás aquí en el templo. No peques más para que no te vengan cosas peores. A aquella le dijo, vete y no peques más. Y a este le dijo, no peques para que no te vengan cosas peores. Entonces vivamos en santidad a través del Espíritu Santo que nos santifica. Este versículo afirma que Dios a través de su Espíritu Santo nos santifica por completo. Por eso dice que y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que es lo que está compuesto de nuestro ser, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, volamos al cielo. Volamos al cielo. Y el que no esté preparado se quedará y lamentará ese día. Por eso le aconsejo, a la luz de la Escritura, que se prepare, que esté listo. Amós dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. No pequemos ya más. Estamos en los últimos días. ¿Cuántos ayer hicieron planes? Mañana voy a ir al culto. Y se murieron y hoy no están. Por eso dice la Escritura, si escuches hoy la palabra del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, no mañana. Mañana es incierto. Romanos 8:13. Dice la Escritura, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire, porque si vivimos conforme a la carne, conforme a nuestros deseos carnales, conforme a nuestros deseos terrenales, vamos a morir. Pero si por el Espíritu de Dios hacemos morir toda la obra de la carne, viviremos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Cómo es vivir conforme a la carne? Los deseos de este mundo. No voy de fiesta, no busco a Dios. Por eso dice aquel hermoso versículo que dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice. Si en lo que nosotros vamos a hacer en nuestro diario vivir hay algo digno de alabanza, hagámoslo. Y si no hay nada de alabanza, quitémoslo, borrémoslo de una vez. Porque eso no edifica a Dios. Eso no edifica. Por eso dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Lo habíamos leído hace un momento. Entonces nos damos cuenta que este versículo destaca que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, que son las que nos alejan de la santidad. Cuando nosotros, ¿cuáles son las obras de la carne? Gálatas: adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras, envidias. Todas esas son obras de la carne. Es que yo no ando adulterio, pero tal vez soy envidioso. Es que yo no soy envidioso, pero quizá tengo iras. Pero quizá tengo celos. Y nos identificamos en uno. Entonces, todas esas cosas quitémoslas, porque esas son obras de la carne. Y dice ya el último versículo, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces este versículo nos ayuda y nos hace ver que si vivimos conforme a la carne, vamos a morir espiritualmente. Y dice, habíamos dicho en 1 Tesalonicenses 5:23, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preparado, irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, o viene la muerte,
Cuando viene la muerte y nosotros estamos firmes con el Señor, al abrir nuestros ojos en el Espíritu, vamos seguros para arriba. Pero ¿qué tal si vamos para abajo? También. Ahí será el día más lamentable. Y ahora regreso, ya no se regresa. Por eso, mientras uno está vivo, es el momento de servirle al Señor. Efesios 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, versículo 13 y 14. Mire, y eso nos hace saber de que somos hijos de Dios. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, viene el Señor Jesucristo, lo marcó como propiedad suya. Ya no es propiedad del mundo, ya no es propiedad del diablo, ya es propiedad de Dios, ya es propiedad. Por eso dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero dice, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra del Señor, la palabra del Evangelio. Por eso dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando oímos la palabra de Dios. La fe viene cuando, si no hemos oído nada de Dios, ¿qué fe vamos a tener? No tenemos fe porque ni siquiera hemos oído de Dios. Cuando empezamos a oír la palabra, entonces Dios hace obrar, nacer esa fe en nosotros. Dios hace que esa fe crezca en nosotros. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Mire, el evangelio es salvación, por eso, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio no es religión, como muchos, es que yo soy evangélico, dice, pero es una religión. Y el evangelio no es religión, el evangelio es una relación que usted tiene con el Señor, una relación directa. Una relación, como usted tiene una relación con un amigo, una amiga, una relación, aquellas limpias, una relación entre esposo y esposa, una relación limpia, pura, santa, no una religión. Por eso hay tantas religiones en el mundo y todos dicen que tienen la verdad y no tienen la verdad. La verdad está aquí, por eso si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso muchos malinterpretan la escritura. Por eso yo siempre les digo, lea la palabra. Yo me puedo equivocar y me equivoco. El que habla mucho tiene, ¿cómo es el dicho? El que habla mucho va a pecar. Pero aquí la escritura no falla. Créale usted a la palabra de Dios. Créale con todo su corazón a la palabra. No le crea tanto al pastor lo que está diciendo, sino vaya usted al versículo de la palabra. Haga como los bereanos. Los de Berea dice que llegaba Pablo y ellos buscaban en la escritura para ver si lo que le decían era cierto o era mentira. Ellos iban a la escritura, los de Berea. Exactamente haga usted. ¿Será que este me dijo la verdad? Por eso es importante que cada uno de nosotros traiga su Biblia. Mire, otro versículo. Los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5, 16. 16 y 17. No son los frutos del Espíritu, sino cómo nos dice el Señor que andemos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Digo pues, dice el Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ahí luego sigue diciendo ahí las obras de la carne, ahí vienen enumeradas, el versículo 19, pero el versículo 19,
Pero los que son guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son. Mira, ahí vienen todas esas obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría. perdón, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuáles cosas tenemos que hacer en nosotros? Entonces el versículo siguiente, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, amor. Es amor. Pues si tenemos amor, tenemos todo, porque el amor es la cabeza de todo, porque Dios es amor. Si tenemos amor, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay gozo, hay paz, hay paciencia, todo. Miren, esos son los frutos que nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos que desarrollar en nuestro diario vivir. El amor al prójimo, el amor a Dios por sobre todas las cosas y luego al prójimo. Eso es, por eso dice el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el verdadero evangelio, el amar a Dios. Si amamos a Dios, estamos hechos, porque no vamos a estar pensando en otras cosas, en bobadas por ahí, ¿no? Sino vamos a enfocar nuestra mirada, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que vamos a seguir viendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ya lo habíamos visto en Romanos 8, 26 y 27. Si usted quiere lo busca. Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad. En nuestra debilidad, nosotros como seres humanos no tenemos la sabiduría ni la capacidad para orar de la manera correcta. Por eso dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros, el Espíritu Santo que mora en los creyentes intercede por ellos. Hay veces que no sabemos qué orar, que no tenemos quizá, tenemos la preocupación, pero no sabemos cómo acercarnos a Dios, y el Espíritu Santo ora por nosotros y dice: intercede por nosotros con gemidos indecibles. La intercesión del Espíritu es tan profunda y sincera que no se puede expresar con palabras humanas. No se puede expresar. Es algo lindo que el Espíritu Santo hace por usted y por mí cuando muchas veces nos encontramos en situaciones en que no sabemos qué pedir, pero queremos algo del Señor, pero no sabemos. Nos encontramos a veces en un como decimos, en un callejón sin salida en el Espíritu, y ¿cómo le pido al Señor? ¿Y cómo hago? Y el Espíritu Santo está intercediendo por usted, porque está con usted, porque le conoce tanto, y dice: conforme a su voluntad. Dice el versículo, estábamos en, ya me perdí, Romanos, estoy en Corintios, perdón. Y el 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede de acuerdo con el plan y propósito de Dios. Intercede de acuerdo con el plan y propósito de Dios, porque Dios le conoce tanto a usted y no quiere que vaya a usted a fallar, no quiere que le falle. Entonces el Espíritu Santo intercede ante Dios y dice: mira, esto Él va y va, si lo dejamos solo va a caer. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, en resumen, este versículo 26 y 27 de Romanos 8, 26 y 27 destaca la importancia de la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el creyente. La función del Espíritu Santo en cada creyente, intercediendo por ellos en oración,
guiándolos a la voluntad de Dios. Incluso cuando no podemos orar, Él ora por nosotros. Otro versículo, ahora, otra que hace el versículo, que hace el Espíritu Santo por nosotros, nos convence. Nos convence. Ya vamos a ir terminando, queridos hermanos. Nos convence. Tito 3:5. Bien. Tito 3:5. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque Él tiene misericordia de todos. Él dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Y usted ha querido, los demás no han querido, por eso el mundo anda como anda hoy, patas arriba. Y dice: Dios tiene la culpa. No, Dios no tiene la culpa. El hombre tiene la culpa porque no quiere poner a Dios. Y dice: ¿dónde está Dios? Donde lo quieres, donde tú lo has puesto fuera de tu vida. Si quisieras que Dios estuviera en tu vida, el mundo fuera diferente. ¿Por qué pasan las cosas? En primer lugar, porque es la voluntad de Dios, porque Él está mostrando que Él ya viene por su iglesia. Por eso están sucediendo las cosas que están sucediendo el día de hoy. Habrán terremotos, guerras, rumores de guerra. Y dice: prepárate, porque cuando veas que estas cosas suceden, Él ya está a la puerta. Él ya está a la puerta. Y Él puede venir en cualquier momento por nosotros, por su iglesia. Y cuando usted abra sus ojos, porque dice que es en un abrir y cerrar de ojos, parpadee usted. Cuando se abre los ojos, ya no estamos. Me quedé. Quedaste. ¿Por qué? Porque no vivías en santidad. ¿Por qué? Porque no vivías en obediencia. ¿Por qué? Porque no vivías haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no fuiste un verdadero adorador, como dice San Juan 4:23 y 24, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso busca el Señor. Y eso quiero yo que seamos todos, verdaderos adoradores. Busca personas sinceras, personas íntegras. Por eso dice: muchos son llamados, pocos los escogidos. Muchos, todos nosotros somos llamados. Ahora, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos. Yo quiero que cada uno de nosotros hagamos la voluntad del Señor. Esforcémonos para hacer la voluntad del Señor. Amén. Amén. Miren, vamos a San Juan 16:8. Juan 16:8, hay unos versículos ahí que quizá no los vamos a leer, pero se los quiero dejar ahí para que usted los anote en su corazón o en sus notas. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Este versículo es clave sobre la convicción del Espíritu Santo. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este versículo es igual como Hechos 17:30, no lo busque. Y San Lucas 13:15. Establece que el Espíritu Santo no solo convence a la gente de pecado, sino también los impulsa al arrepentimiento. Por eso dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, no creen en mí. Entonces le dice: oye, tú has pecado. Le dice el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos a la gente, dicen: no saben que han pecado. Entonces, la palabra del Espíritu Santo, la palabra de Cristo llega tan profundo en sus corazones que les convence. Y dicen: bueno, sí, he pecado. Y entonces se arrepienten y empiezan a hacer una vida justa, empiezan a ser justos, empiezan a vivir una vida santa. Por eso dice este versículo, es fundamental para entender la función del Espíritu Santo como un convencedor. Cuando el Espíritu Santo llega a uno, cuando el Espíritu Santo que vino después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en el día de Pentecostés, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este término convencerá. Convencer implica un proceso de iluminación.
Cuando uno está a oscuras o cuando uno va entrando a una casa y están las puertas cerradas y las luces apagadas que hay oscuridad y uno está oscuro, tiene que buscar el interruptor para que haya luz, entonces se ilumina la casa. Es exactamente lo que hace el Espíritu Santo, nos ilumina a nosotros. Cuando estábamos en esa oscuridad espiritual, en esa ceguera espiritual, Él quita nuestras vendas de nuestros ojos y ya podemos ver. Ah, sí, pues dice uno, de verdad, que sí, es así. Pero mientras tanto, como el diablo tiene cegado, por eso dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que no crean. Y por eso implica una iluminación, una revelación que lleva a la conciencia, a las acciones y a los pensamientos incorrectos, y así nos da esa necesidad de arrepentimiento, y uno le convence y dice, sí, tengo que arrepentirme, porque si no me arrepiento me espera el castigo eterno. Entonces le convence para que se arrepienta de sus pecados. Así es el Espíritu Santo. Así que otro pasaje, si todavía nos da tiempo, nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. San Juan 14:26. Quizá ya lo habíamos leído. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Nos enseña. Este versículo resulta tan importante. Resaltan la importancia del Espíritu Santo como guía y maestro de nuestra vida cristiana, y nos revela la verdad, nos revela, nos instruye, nos guía, nos capacita. Por eso nos enseña. Él enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Y Él nos recuerda y Él nos ayuda. Y Él, mire San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, estos versículos ya los habíamos leído. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y ahora nos guía a toda la verdad. Ahora no tenemos nosotros excusa. Él nos guía a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da poder. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder, dice. Hechos 1:8, mire, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero recibiréis poder, dice. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo a nuestra vida? Cuando le recibimos a Él. Por eso, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu viene y nos sella. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos da poder, recibiréis poder. Con el Espíritu Santo tendremos poder y autoridad para hollar todas serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Espíritu Santo nos ayuda y vencemos al diablo, y el diablo tiene que estar bajo la planta de nuestro pie. El diablo no tiene por ningún motivo montarse sobre uno, sino al contrario, estar bajo la planta de nuestro pie. Por eso dice, recibiréis poder. Os doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Ese poder lo tenemos nosotros, ese poder de pelear con el diablo, mirarle a la cara, frente a frente. ¿Y qué? Yo soy hijo de Dios, tú estás condenado, te espera el lago de fuego. El diablo no puede con usted, no tiene que poder, porque dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia es usted. La iglesia no es estas cuatro paredes, la iglesia es usted. No va a poder el diablo con usted, porque él dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiremos ese poder. Nos fortalece. El último que vamos a ver, nos fortalece, Efesios 3:16. El Espíritu Santo nos fortalece. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas
a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por eso dice, recibiréis poder. ¿Qué poder? Ahora yo tengo fuerza, y no, ese poder de ser forzudo, no, sino ser forzudo en el espíritu. Cuando venga el enemigo, cuando vengan los ataques, nosotros saldremos más que victoriosos. Pero eso lo logramos si nos sometemos nuestra vida al Señor. Por eso dice la Escritura que tenemos que someternos a Dios. Someteos pues a Dios y resistir al diablo, y el diablo irá de vosotros. Sin sometimiento a Dios no podemos resistir al diablo. Al contrario, el diablo se ríe de nosotros y nos tocará. Quizás nos pueda tocar como le tocó a aquellos hombres que quisieron echar un demonio fuera, y les dijo, el demonio les dijo: yo a Pablo conozco a Jesús conozco, Pablo sé quién es, ¿vosotros quién sois? Y él se les lanzó encima y dice que les dio una paliza, que salieron semidesnudos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas mal, no estaban sometidos a la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Así que miren, este versículo nos llama y dice el 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior, nuestro espíritu, el cual es el que nos da la vida. Nosotros estamos fortalecidos en el Señor. Amén. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos. Queda mucho por seguir aprendiendo, pero lo vamos a dejar hoy ahí para otro día seguir avanzando.